Muy bien. Oremos. Colóquense en pie, padres, y los que, bueno, aquí casi todos, los que no también. Más de uno parece por fe. Señor Padre poderoso celestial, queremos colocar delante de ti, Señor, a estos niños, Señor, que tienen su vida completa, bendito Rey de la Gloria, y que tienen el privilegio, Rey de la Gloria, de estar en tus caminos, Señor. Pedimos que sus mentes sean filtradas, bendito Dios, por tu santo Rúa, bendito celestial. Que les lleves en sus caminos, bendito Dios, pero que estén sometidos a tu camino, bendito Dios de la gloria. Que no se aparten ni a izquierda ni a derecha, Señor, sino que siguen hacia senda preciosa que tú has colocado, bendito Dios, en tu palabra, y que a nosotros nos las has presentado para que nosotros a la vez la transmitamos a estos niños. Así que oramos a ti, bendito Dios, colocamos a Luz también delante de ti para que seas dándole sabiduría. En el nombre de tu Hijo, Yeshua HaMashiach, te alabo y te glorifico. Amén. Amén. Cuando se ora, ok, entre. Allá. Está perfecto. Muy bien. Hoy vamos a empezar esa nueva manera o esa combinación, ¿cierto?, de textos del Nuevo Testamento o más bien del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Entonces vamos a dedicarle tiempo, un poco de tiempo, a la epístola de Santiago, para estar leyendo Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Fue difícil, porque el capítulo 16 de Génesis está buenísimo. Terminamos en 2 años. ¿Cuánto llevamos leyendo Génesis? Toda la vida. Desde que yo llegué acá. Eso es cierto. Llevamos tiempo. Entonces vamos a alterar. Sí, vamos a alternar, perdón, no alterar. Gracias. Vamos a alternar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y vamos a dedicarnos a eso. Así que abramos nuestras Biblias, la carta de Santiago, y vamos a el capítulo 1. Capítulo 1. Entonces, un varón que lea fuerte todo el capítulo 1. Amén. Puesto en pie desde luego. Santiago 1. De Jacob, un esclavo de Jehová y de la voz de Yeshua HaMashiach, a las 12 tribus en la diáspora, paz. Considérenlo todo como una alegría, hermanos, cuando se enfrenten a diversos tipos de tentaciones, porque ustedes saben que la prueba de su confianza produce perseverancia, pero permitan que la perseverancia haga su obra completa, para que sean completos e íntegros sin faltarles nada. Ahora, si alguno está falto de sabiduría, pida al Eterno, Él la da a todos los hombres generosamente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con confianza, dudando de nada, porque el que duda es como una ola del mar, es zarandeada y llevada por el viento. En verdad, este hombre no debe pensar que recibirá algo del Señor, porque es hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Permitan al hermano en humildes circunstancias jactarse de su alta posición, pero el hermano rico se jacte acerca de ser humillado, ya que como una flor silvestre pasará. Así como el sol sale con el sharaz y se seca la planta, para que la flor caiga y su belleza sea destruida, así también la persona rica se marchitará en sus empresas. Cuán bendito es el hombre que persevera cuando viene la tentación y la soporta, porque después, pasada la prueba, recibirá como corona la vida que el Eterno ha prometido a los que le aman. Nadie siendo tentado debe decir, estoy siendo tentado por el Eterno, porque Adonai no puede ser tentado por el mal, y el Eterno mismo no tienta a nadie. En cambio, cada uno es tentado cuando es arrastrado y es incitado por la carnada de sus propios deseos y atrapado. Entonces, habiendo concebido el deseo, pare al pecado, y cuando el pecado está completamente crecido, pare la muerte.
No se extravíen, mis amados hermanos. Toda buena obra de ofrenda y todo lo perfecto viene del Padre, quien hizo las lumbreras celestiales. Con Él no hay variación ni oscuridad causada por los cambios. Él, por su voluntad, nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad, para ser primicia de todo lo que ha creado. Por lo tanto, mis queridos hermanos, toda persona sea pronta en escuchar, pero tarde en hablar, tarde para irarse, porque la ira de una persona no logra la justificación del Eterno. De modo que despójense de toda vulgaridad, maldad obvia, y reciban con mansedumbre la palabra implantada en ustedes para salvar sus vidas. No se engañen a ustedes mismos por solo oír lo que la palabra dice, sino háganlo. Porque el que oye la palabra, pero no hace lo que ella dice, es como alguien que mira su cara en el espejo. Se mira a sí mismo, se retira e inmediatamente se le olvida cómo luce. Pero la persona que mira atentamente la Torá perfecta, la que da libertad y continúa volviéndose, no en un oidor olvidadizo, sino en un hacedor de las obras requeridas por ella, entonces será bendito en lo que hace. Cualquiera que crea que es un observante religioso, pero no controla su lengua, se engaña a sí mismo, y su observancia cuenta para nada. La observancia religiosa que el Eterno, el Padre, considera pura y sin falta es esta: dar cuidado a los huérfanos y viudas en sus tribulaciones y mantenerse uno mismo sin contaminaciones del mundo. Eso es, muy bien. Se presenta muy interesante. Hoy vamos a ir hasta el versículo 11. Vamos a ir hasta el versículo 11. Gracias. Entonces, empecemos de una vez. Santiago. Dice que el nombre Santiago viene del arameo Jacob, ¿cierto? El actual nombre de Santiago es la contracción en español derivada de la expresión latina San Jacob, ¿cierto? Que significa Santo Jacob. Con el tiempo la unieron, ¿cierto? Y ha estado latinizada, pronunciándose Santiago. Entonces esa es la razón por la cual no decimos Jacob, sino decimos Santiago, porque a través del tiempo se han unido estas dos. Pero a este Jacob se le conoce como Jacob el Santo. Jacob el Santo. Muy bien, eso es un dato ahí. El autor de la carta, ¿quién cree que es? El versículo 1 dice Santiago, ¿no? De una, Santiago, siervo de Elohim. Entonces no hay problema con eso. Pero este Jacob es el hermano del Señor Yeshua. El hermano del Señor Yeshua. Entonces, ¿por qué puntualizo diciendo que es el hermano del Señor Yeshua? Porque hay otro Santiago, ¿cierto? Hay otro Santiago. Vamos a Gálatas 1:19. Gálatas 1:19. ¿Qué dice Gálatas 1:19? Dice: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. O sea, ahí está puntualizando, sí, está puntualizando y está haciendo una referencia a cuál es el que se menciona. ¿Dónde más lo podemos ver? ¿Qué tal si vamos a Mateo 13:55? ¿Qué dice Mateo 13:55, Luisa? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, Josué, Simón y Judas? Fíjese que ahí está ilustrando que también está este Jacob, este Jacob se encuentra entre los hermanos del Señor. Dice Hechos 15, versículo 13. Ahí también hay una referencia. Y dice entonces, versículo 13, entre el 12, entonces toda la multitud cayó y oyó a Bernabé y a Pablo
que contaban con grandes señales y maravillas, había hecho Elohim por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Y empieza a hacer su relato. Entonces, decimos que es el hermano del Señor por una sencilla razón. Santiago, hijo de Zebedeo, que es el otro Jacob, ¿cierto? No puede ser, porque él murió a manos de Herodes Agripa primero en Jerusalén entre los años 41 y 44 de nuestra era, ¿cierto? Y resulta que la carta fue escrita en el año 45, entonces no pudo haber sido escrita por este Santiago, hijo de Zebedeo, que es otro de los personajes que aparecen en el Nuevo Testamento. Dice, Josefo afirma en Antigüedades 3, capítulo 20, que Anás lo acusó de ser infractor de la ley y lo condenó a ser apedreado, hablando de Jacobo, el hermano del Señor. Sin embargo, ahí hay unas ambigüedades y autoridades no reconocen este texto como tan cierto, aunque es de Josefo. Hay una cantidad de situaciones en relación a la muerte de Jacob, el hermano del Señor. Unos dicen que lo tiraron de una terraza, otros dicen que lo apedrearon, lo lapidaron. ¿Sí? Sobre eso no hay una teoría específica, hay varias teorías. Muy bien. Jacob no se vanaglorió de ser medio hermano de Yeshua, ni se identificó a sí mismo como un dirigente. Su mayor honor fue ¿cuál? Ser esclavo del Señor. Ser esclavo. Estamos haciendo una medio introducción del texto, ¿cierto? Porque dice, en el mismo versículo 1 dice Santiago, siervo de Elohim, fíjense, lo vamos a mirar ahorita, dice siervo de Elohim. Se considera el escrito más antiguo del Nuevo Testamento, ya que su fecha, como les decía ahorita, se fija alrededor del año 45 después de la era cristiana. No se le olvide que todos los textos del Nuevo Testamento se escribieron después de la venida de Yeshua, de nuestro Señor. Y este se considera como el primero, lo que inmediatamente nos entraría a aclarar que en el tiempo de Yeshua, ¿qué escrito se desarrolló de los que tenemos en el Nuevo Testamento? ¿Evangelios? No, ninguno. Porque acuérdense que Yeshua murió ¿a qué edad? 33. Y este se considera el primero y es del año 45. Entonces absolutamente todos los textos del Nuevo Testamento fueron posteriores a la muerte de Yeshua. Señora. Hasta los de Mateo y eso. Mateo también, sí. Pero la vida del Señor también. ¿Todos escribieron después? O sea, ninguno fue como... Todos se escribieron después. Todos se escribieron después. El último se data ¿en qué fecha? 90. Sí, 97, 98, 99. Entonces en esa época de 40, 50 años, 55, se escribieron todos los escritos. Por eso cuando la misma Biblia apunta a los escritos, no está hablando del Nuevo Testamento, está hablando de la Tanaj, el Antiguo Testamento, y eso debe ser claro, ¿no? ¿Me hago entender? Cuando en la misma Biblia dice toda escritura es útil, ¿se acuerdan? No está hablando de los escritos del Nuevo Testamento, está hablando de los escritos
del Antiguo Testamento. Desde luego hay alcance para estos textos, ¿sí? Porque ¿qué debemos decir del Nuevo Testamento? ¿Es palabra de Dios? Amén, ¿cierto? Pero no debemos decir que el Nuevo Testamento complementa, porque al Antiguo Testamento no hay que complementarle nada. Es perfecto, porque Dios no hace nada a medias, ¿sabían? Pero lo que sí hace el Nuevo Testamento es que mirábamos hace 8 días en la clase del domingo. ¿Qué término? Refresca el Antiguo Testamento, lo trae otra vez, ¿cierto? En palabras de contexto, digámoslo así. No es que lo renueve, para nada. Todo lo contrario, refresca, como decía Javier. Entonces, de eso se trata. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Perfecto. Esta carta de Jacob está dirigida a las 12 tribus de Israel en la Galut o en la dispersión, lo que se conoce como el exilio, ¿cierto? Lo que se conoce como el exilio. ¿Cómo sabemos para saber eso? Ahí dice, nada que hacer. Eso es lo que hacemos acá, decir lo que ahí dice. Nada nuevo. Y coloco ahí las 12. ¿Cuáles son esas 12 tribus? Ya las vamos a mirar. Las 12 tribus. Ahora sí entremos al versículo. Hubiéramos podido quedarnos mucho tiempo dándole. Hay que decir de Jacob, ¿cierto? Que se consideró como uno de los hombres más piadosos, ¿cierto? De la época del Señor Yeshua. Aunque al principio no le creyó. Al principio no le creyó a Yeshua. Pero después dicen los escritos que inclusive se promulgó o se formó como una de las columnas fuertes de la iglesia primitiva o de las primitivas. Le decían rodillas de camello. ¿Saben por qué? Se la pasaba orando. Y por la mucha oración le salieron callos, a tal punto que parecían pies de camello. Así que este hombre y esta carta no es cualquier carta ni cualquier hombre. Es un hombre de espiritualidad completa. Un hombre al cual nosotros deberíamos imitar. Yo el primero, ¿cierto? Porque se ha propuesto como un hombre de oración y de conocimiento en la palabra del Señor. A tal punto que está en el canon de lo que hoy tenemos como palabra. Señor. Que la carta también está considerada estilo proverbios porque es una carta de sabiduría. Correcto, y empieza, ¿no? Empieza, ya lo vamos a mirar. Ese es mi discípulo. He aquí mi discípulo más. Muy bien. Dice Santiago 1.1. ¿Qué dice Santiago 1.1? Les va a tocar que me ayuden mucho a leer porque hoy estoy como siento carraspera ya en la... A ver, Isaac. Santiago, siervo de Elohim y del Señor Yeshua, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Eso es. Entonces ahí ya está todo dicho. Dice Santiago, siervo de Elohim y del Señor Yeshua HaMashiach, ¿cierto? A las 12 tribus que están en la dispersión, los saludo. Es la manera en la cual él presenta su carta, la orienta y da un saludo. Ahora, cuando él dice siervo, ya miramos Santiago, ¿cierto? Cuando él dice siervo, la palabra que se utiliza todos la sabemos, ¿cierto? Doul, ¿cierto? Que significa claramente esclavo, literalmente o figurativamente, involuntario o voluntario, frecuentemente por lo tanto en un sentido calificado de sujeción o subordinación. Quien es
esclavo, quien es doulos, está sometido o está subordinado a alguien. ¿Qué es lo que pelea con este mundo hoy? A nadie le gusta servir a nadie. A todo el mundo le gusta que le sirvan. No hay concepto ni identidad con el esclavo que el Señor presenta en sus escritos. Ahora, con las condiciones que hablé de Santiago, y fíjese cómo se presenta él: esclavo, esclavo. Pero hace referencia a esclavo de Elohim, ¿sí? Dice, mire lo que coloco ahí: muchas personas no quieren ser esclavos de Yeshua. Es verdad, porque todo el mundo dice, todo el mundo pretende seguir a Yeshua, pero no quieren ser esclavos de Yeshua, pero prefieren ser esclavos del mundo. ¿Cómo es que somos esclavos del mundo si no hay grillos, no hay ataduras, no hay la que usan los policías, ¿cómo se llaman? Esposas, ¿cierto? Pero el esclavo moderno se ha hecho esclavo ¿de qué? De la televisión, La tecnología, ¿cierto? De la tecnología, de los trabajos, de la riqueza que hay del intelecto. ¿Por qué no somos tranquilos muchas veces, inclusive en las congregaciones? Se ha escuchado a personas que dicen, no, eso ya yo lo sabía, es que él no me dice nada nuevo. Sí, eso es ser soberbio, porque el Señor siempre tiene palabra fresca para nosotros, siempre. Entonces nos hacemos esclavos del mundo, y ahí apunta específicamente al conocimiento. Hay cantidad de formas en las cuales nos podemos esclavizar. Tarea. Ustedes saben, yo soy profesor. Tarea. En esta semana va a meditar en qué condición de esclavitud está. Ahora, lo más bonito sería que no encuentre una condición de esclavitud. Y eso nos diría que es un hombre o una mujer sometida o sometido a la palabra del Señor. Ahora hay que saber y hay que encontrar y determinarlo como malo, ¿no? ¿Esclavos de qué? ¿Qué se les ocurre? Ya dijimos. ¿Qué tal la belleza? Esto va para hombres y mujeres. ¿Cuánto tiempo nos pasamos enfrente del espejo? Muy bien. Solo una manera de referenciar para poder empezar. Ahora, si no detecta nada, órele al Señor y que le muestre. Y tan pronto determine qué es, de rodillas pida perdón. Porque no podemos ser esclavos sino de uno. ¿De quién? De Yeshua. No podemos ser esclavos de dos a la vez. Así se presenta Santiago, siervo de Dios. Ahora, puntualiza y dice que no es siervo, ¿cierto? No es siervo de quién, del mundo, sino dice siervo de Elohim, presentándolo como quien, Padre, ¿cierto? Y del Señor Yeshua HaMashiach. Fíjese que ahí están los dos. Así que si yo sirvo al Padre, debo servir al Hijo. O si yo sirvo al Hijo, debo servir al Padre. ¿Se dan cuenta? Están los dos. ¿Para qué nos sirve? Para poder determinar y enseñar a otros, diciendo, ese Nuevo Testamento que usted lee
también dice que debo ser esclavo de Yeshua, al que usted y hoy en día muchos están determinando como no Señor, sino como un simplemente humano o como una herramienta de Dios. Yeshua no tiene condición de Dios o de deidad, sino que es el Mesías simplemente. Porque curiosamente venimos de un proceso de creer de una manera cristiana, donde decía Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Pero llegamos a este nuevo conocimiento y nos encantamos por las tendencias y doctrinas rabínicas, donde algunos dicen, para la gloria de Dios de verdad, que es simplemente el Mesías, porque así van llegando, se van acercando. Pero nosotros no, a nosotros se nos ha presentado el Evangelio de justificación por medio de Yeshua, y debemos tener claro eso. Y aquí lo está recordando Santiago. Él es esclavo del Padre, Elohim, pero también de Yeshua HaMashiach. Si no lo fuera, ¿cómo comparten ellos dos ese derecho a ser dueños? ¿Se ha preguntado? No podrían compartirlo. ¿No dice la Biblia que Dios es celoso en gran manera y que no comparte su gloria con nadie? Entonces, ¿qué explicación tendríamos acá? Muy bien. Dirigido a las 12 tribus. Y ahí coloco una frase. Hay quienes dicen que esas 12 tribus son los cristianos dispersos por persecuciones. ¿Qué piensa usted? Porque no es una iglesia, es un pueblo. Las 12 tribus serán, son y han sido las que siempre se han mostrado en la palabra del Señor. 12 tribus, ¿cierto? Cuyas columnas son los hijos de Jacob, de los cuales se conforman o se constituyen como ¿qué? Patriarcas, a quienes respetamos como principales, ¿cierto? Y en los cuales debemos injertarnos a una de esas tribus para poder ¿qué? Entrar, pertenecer a esas 12 tribus. Pero fíjense que habla también, vemos ahí están las 12 tribus. En el mapa está la ubicación geográfica y ahí está la relación. Judá, Gad, ¿quién? ¿Quién más? ¿Quién falta? Ok, falta Dan. Hay una nota para ustedes dentro de las listas que se presentan en la Biblia, casi nunca tienen la misma relación de 12. ¿Por qué? ¿Qué cambia? A veces desaparece Leví, pero a veces aparece Efraín. A veces, como en esta lista, no está Dan, ¿sí? Pero aparece José y aparece ¿quién? Benjamín. Entonces, pero no es que esté equivocada la Biblia, es que apunta a una referencia específica. Y si hemos estudiado el Antiguo Testamento, si lo hemos leído, sabemos que ahí hay un reemplazo, o no un reemplazo, como un reemplazo, una opción de lista. Entonces, cada uno de esos listados representa algo específico y puntual, pero podríamos mencionar que son las 12. Muy bien. Continuemos. Ahí está.
Dice que a la dispersión, que están en la dispersión. Pero es curioso, porque nos han dicho o nos han enseñado que los de la dispersión son ¿quiénes? No, las 10 tribus. Israel, lo que se conoce como Israel. Pero Santiago aquí puntualiza y dice, mire, son las 12 tribus. ¿Y eso qué respuesta tendría? Sencilla, que todo Judá no llegó. Hubo casa de Judá que no estuvo presente, que fue también disperso. Como todos los levitas tampoco fueron dispersos, porque hubo levitas que fueron con Judá a servir. Entonces ahí apunta, todas las tribus están en medio de dispersión, sino que hoy vemos, por la misericordia de Dios, que Judá todavía es casa, visible, ¿cierto? Pero que hay muchos de esa casa que están dispersos también. Entonces Santiago quiere abarcar y dirigirse a todo este grupo, las 12 tribus. Y eso tiene que ver mucho con lo que vino a hacer Yeshua. ¿A qué vino Yeshua? Inmediatamente dice, yo vengo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿cierto? Vengo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y eso debe ser claro y presente continuamente en nuestras vidas. No existe una teoría tal del reemplazo. ¿Saben cuál es la teoría del reemplazo, no? ¿Cómo, Pablo? Eso es. ¿Pero cuál iglesia? Que la iglesia cristiana, ¿cierto?, reemplaza a Israel porque Israel no quiso nada con Yeshua. Esa es la teoría del reemplazo. Pero no tiene fundamento. Y si tendrá alguna alusión será en 1 o 2 versículos, como todas las teorías que se formulan en contra de la misma vida. Muy bien, la palabra para dispersión es esta, diáspora, ¿cierto? Que significa dispersión, específicamente y concretamente, israelita, convertido, residente en países gentiles, dispersar y dispersión. Eso es lo que nos dice el diccionario. Pero fíjense que habla de un israelita que vive en otros países y que posiblemente ese israelita no sepa que es israelita. ¿Puede pasar? Claro. Desde luego puede pasar. De hecho, se cree que Latinoamérica está lleno de judíos, o más bien de Israel, del pueblo de Israel. Y hay una lista por ahí rodando, ¿cierto? Dice, si usted quiere saber si hace parte ¿de qué? Del cuerpo de las 12 de la casa de Israel, mire este listado. Y para sorpresa hay muchos apellidos que están ahí. Muy bien, cada rato me dicen, hágase la prueba. ¿Qué nos afana por hacernos la prueba? Si somos o no somos, ya somos. ¿Por qué ya somos? Por la opción, no solo del Mesías, tampoco, señor judío. ¿Por qué somos? No es por la circuncisión. No porque hemos aceptado a Yeshua y a Torah, porque todo aquel extranjero que decide de corazón, y ahí sí viene la circuncisión, la circuncisión del corazón, ahí sí esa es la más dura. Esa es la más dura, porque al fin del cabo la circuncisión física, eso ya sale y son 8 días, alguno un mes, por mucho 2 o 3 meses, pero ya.
por mucho. Pero en la mayoría de los casos son 4 días. 4 días. Pero el miedo no deja. Pero realmente la circuncisión del corazón es así que es complicada. Entonces ahí implica esa situación. Continuemos, versículo 2. Versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Ayúdenme, entonces, Susana. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Y qué podemos hablar de ahí? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra para hermanos es adelphos. Pero fíjense que es una composición de 2 palabras griegas, ¿cierto? Que es a, ¿cierto? Y delphos. Delphos tiene la idea de ser vientre, o más bien es vientre, estar por dentro, y se traduce como hermano. Y ab, que viene del griego ab, que la primera referencia sería padre, pero también puede ser abuelo, pero relaciona una unidad familiar o una relación entre familias. Entonces, adelphos se traduce como hermano. ¿Y qué implica eso? Fíjense que cuando Santiago dice hermanos, no está diciendo como generalmente decimos en la iglesia, hermanos como por título. Él lo está diciendo con un sentido claro. ¿Cuál? Según esa definición, hermanos de mi carne, ¿cierto? Mi pueblo, es lo que está diciendo, hermanos de mi carne, mi pueblo. Como cuando el rabino está enseñando y dice, mi primo Moisés, ¿sí o no? Hoy dijo mi primo Moisés, lo que más dice es mi primo Saúl, ¿cierto? Pablo, porque ese es ¿de qué tribu es? ¿Y el rabino? De Benjamín. Entonces ahí hay relación. Eso es lo que está diciendo Santiago. Entonces cuando nosotros nos llamamos hermanos, ¿qué? ¿Sí tenemos esta idea? ¿O solo es el rótulo? Solo es el título que hemos cambiado, como decimos, señor Becerra, señor Peláez, ¿cierto? Señora de Peláez, señora Bejarano, señor Ochoa, señor Buitrago. ¿Es el rótulo? O cada que mencionamos mi hermano Isaac, sí tenemos clara esa relación de hermandad, de unidos por la misma carne. ¿Sí? Deberíamos pensar en eso. Fíjense que ellos no dicen las palabras por decirlas. Cada palabra tiene un sentido muy interesante. Ahora ahí dice, tener por sumo gozo. Sumo tiene la condición de ser mucho, ¿cierto? Aumentado. Y gozo es sara o jara, ¿cierto? Jara, de alegría, deleite. Dice alegría, gozo y gozoso. Entonces, estén totalmente alegres. Fíjense que guarda la misma unidad con las palabras que hemos mirado en el Antiguo Testamento en cada fiesta. ¿Sí se dan cuenta? Y esto avala la condición y el deseo de Dios de estar continuamente en gozo. Pero este gozo es bastante interesante, porque dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Generalmente cuando estamos en pruebas, esa es la cara que ponemos. No es de gozo, es de mal genio. Y hacemos hasta reclamos. Veíamos anoche, ¿no? Cómo eran los reclamos que presenta el pueblo al Señor. Y dice, Dios, pero si yo voy cada 8 días,
del hermano Rubén: Dios, pero si yo te oro todos los días, ¿por qué yo? Dios, ¿por qué otros sí y yo no? Fíjense que allá apunta. Hay inconformidad cuando yo miro a otros para compararme. Pero si yo fuera temeroso del Señor, diría: ¿en qué estoy fallando? ¿O esto para qué me sirve? Porque el Señor no es injusto. El Señor no le da a uno una calamidad o una prueba para ver qué cara hace uno. Cada situación está en su mano, ¿o no? Amén. No decimos que Él es ¿qué? Todopoderoso. Pero es la cara que le ponemos al Señor. Ah, Señor, es que ya me he ido tan mal en la vida. Me ha costado tanto. ¿Por qué a otros sí y a mí no? Fíjense que la palabra está diciendo tener por sumo gozo. O el otro lado es este. Si no estamos en este lado, estamos en otro. Estoy triste. Estoy triste. Todito triste. Siento como que Dios no me quiere. Porque salgo de una y me meto a otra. Y el 99.9% de las aflicciones tienen que ver con dinero, ¿sabían? Con situaciones de dinero. Entonces, si no estamos a este lado, estamos al otro. Y lloramos: Señor, pero... bueno. Y la recomendación de Santiago, ¿cuál es? Estar gozosos, estar alegres, estar alegres. ¿En las buenas? En la fiesta todo el mundo es alegre. Ay, nos reímos y ay, sí. Pero ¿cómo sería reírse en un velorio? O estar alegre en un velorio. Tendríamos esa identidad. De pronto el mundo es el que nos ha dicho que no. Porque si uno sabe que el que se murió va a participar con el Señor, con la esperanza que Pablo lo presentaba: para mí el morir es ganancia. ¿Se escucha? Entonces nosotros mandamos a nuestros muertos con lágrimas, mientras que Pablo anhela morirse, porque sabe que inmediatamente cuando se muera estará delante de Dios. ¿Se da cuenta? Ahí deberíamos estar gozosos, porque esa persona parte a encontrarse con el Señor. ¿Cuándo podría haber tristeza? Cuando un alma no ha estado a los pies del Señor, porque sabemos a dónde va. Sabemos a dónde va. Entonces, esa es la intención. Miremos Mateo capítulo 5 y ya volvemos a Santiago. Mateo 5. ¿Quién lo tiene? Del 10 al 12. A ver, Braulio, fuerte. Bendecidos aquellos que son oprimidos, porque ellos persiguen justicia, porque el reino de Jehová es de ellos. Bendecidos son ustedes cuando la gente los insulte y los persiga y digan toda clase de mentiras viciosas acerca de ustedes, porque me siguen. Alégrense, estén felices, porque su galardón es grande en el cielo. Ellos persiguieron de la misma manera a los profetas que fueron antes de ustedes. Eso es. Fíjense que está ahí la descripción de las bienaventuranzas. Entonces dice bienaventurados. ¿Y bienaventurados qué quiere decir? Doblemente feliz. Dice, la propuesta es esta: bienaventurados los que padecen persecución. ¿Debo estar doblemente feliz porque me están persiguiendo? Amén. Ahí dice, ¿no? Y si yo digo
que hago lo que dice ahí, ¿qué debo hacer? Gozarme en medio de esa persecución. Y cada momento que uno respire, debe decir amén y estar doblemente feliz. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino del Señor. Así que cada que nos persigan porque somos justos, digamos amén, porque las puertas del cielo se abren. Es lo que está diciendo el versículo. Dice, bienaventurados, versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa, ¿qué pasa? Os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, ¿qué? Bien. Oído, porque esa es la situación y la clave. Debemos estar gozosos cuando hablen mal de nosotros, pero si lo que están diciendo es mentira. El problema es si hablan mal y es verdad. Ahí sí no estemos bienaventurados. Ahí es más bien, hagamos una reflexión y digamos, debo cambiar, o en qué debo cambiar. Así que cuando lo opriman en su casa, en su trabajo, en su universidad o donde quiera, reflexione sobre las acciones que ha tenido. Y esa reflexión podrá determinar si debo estar doblemente feliz o si debo preocuparme delante de Dios. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahí es donde encontramos. Porque yo he encontrado gente que la está embarrando en medio de la iglesia y dicen, no, si es que si hablaron del Señor Jesús. Así me decían. Uno tratando de orientar de hacer labor pastoral, porque la llevo haciendo hace mucho tiempo, y veía uno la situación mala, la acción mala, y entraba a corregir, como me gusta a mí. Saben, los que han hablado conmigo, yo soy directo y hablo como son las cosas, y a la gente no, si es que si hablaron del Señor Jesús, pues ¿qué puedo decirles? A ver, no, se debe guardar silencio y se debe pensar en las acciones que he hecho. Quizás el que esté fallando sea yo. Ahí hay que mirar. Dios no nos dio esta parte de la cabeza solo para mantener el cerebro, porque entonces ¿qué propósito tendría cuando se nos cae el pelo? ¿Sí? Dios no nos dio esta parte de la cabeza solo para mantener el pelo. El cerebro debe estar ahí, ¿cierto? El cerebro debe estar ahí. Dios nos hizo personas con razón, coherentes, pensantes. Entonces, apuntemos. Y el versículo 12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, ya hablábamos del galardón, ¿cierto? Fíjense que el galardón ya es desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Quién hay aquí mejor que un profeta? ¿Quién es mejor que Elías? ¿Quién es mejor que Moisés? Y ellos fueron perseguidos. ¿Conocen la vida de Isaías, de Jeremías? ¿Cómo le tocó la partida a Oseas? No fue fácil. A Jonás. Entonces pensemos en eso. Vamos a otro texto, Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 40 y 41. A ver, David, Hechos capítulo 5,
40 y 41. Y comieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Cómo vemos el relato? ¿Quiénes están ahí? Pedro y ¿cierto? Entonces dice, y convinieron con él, ¿y qué? Y llamando a los apóstoles después de azotarlos. Ahora, los azotes no eran las palmaditas con el cinturón que hoy corregimos, eran látigos. Y en la punta tenían ¿qué? Fragmentos de huesos y balines, de tal manera que cuando pegaba con el balín quebraba y con el hueso rasgaba. Así eran los azotes. Entonces, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Yeshua. Ahí los castigaron por el nombre de Yeshua. Estaban haciendo acción evangelística. Hoy en día, lo máximo que hacen es que que man tan cansón, a no ser que estén por allá en el Medio Oriente. Allá sí cuesta, evangelizar. ¿Cuánto hemos visto ya en los medios gente que queman porque ha seguido a Yeshua? O los cristianos, muchos cristianos. Entonces ahí es, en el nombre de Yeshua, y los pusieron en libertad. Y el versículo 41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? Y así, pero ¿por qué me toca a mí padecer? Señor, ¿qué necesidad tengo yo de poner mi espalda? Yo lo que estoy es trabajando para ti, pero lo único que he hecho es hablar de ti. ¿Sí? ¿Salieron así? Eso no me dice el relato. Estoy triste. Hablé de ti y mira mi espalda. ¿Y qué hago ahora? No, la palabra es clara y dice, salieron de la presencia del concilio gozosos. Gozosos. ¿Sabe que se ha determinado que las nuevas generaciones no hablan de Yeshua porque les da pena? Porque no quieren ser tildados ni señalados. Nos convertimos en milicianos de la secreta. Hablamos de cualquier tema menos de Yeshua. Y Yeshua debería ser la propuesta inicial de todo diálogo, sin cansar, ¿no? Sin ser cansón. Entonces, eso es. Teniendo por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Ahora, hay que aclarar algo aquí. Debemos hablar continuamente del Señor, pero siendo cuidadosos de no botar las perlas a los cerdos. Eso también lo encontramos en la Biblia. ¿Qué tal usted hable y hable de tal manera que esté botando las perlas? ¿Cómo sé yo? Sencillo. El Señor le mostrará. Como cuando llegaron por Pedro. ¿Se acuerdan? Hechos 10. Esas citas las prepara Dios. Porque no es por mis fuerzas ni por lo bueno que yo hable. Es porque Dios quiere que esa persona en determinado momento se encuentre con esa otra persona para que escuche y conozca.
a Luzadela le puso en el corazón a la hermana Gladys. Soñó con la hermana Gladys. Llamó a la hermana Gladys y la hermana Gladys dijo, se enloquecieron. Como todos aquí en determinado momento lo han dicho. Ahora sí, dicen los jóvenes, Pailander. You are crazy. Estamos locos, ¿cierto? Pero a esas personas que se les comparte, aunque la primera impresión sea esa, ¿qué creen? Les queda martillando. Y deciden ir a la Escritura y empiezan a preguntar. Porque como les dije hace un rato, Dios nos dio manera de pensar. Y ahí es donde debemos pensar. No en el mundo, ni en las cosas bonitas. Aunque lo curioso es eso. Nos paramos enfrente de un paisaje y decimos, qué belleza, tan bonito, pero nos paramos delante de la Escritura y no alcanzamos a ver esa belleza que tiene. Entonces, ojo lo que está diciendo. Continuemos, vamos a otro versículo. Hebreos 11. Hebreos 11. Del 36 al 38. Laura, ¿qué dice? 11 del 36 al 38. Este capítulo es bien interesante porque habla de la fe, ¿no? 36 al 38. Otros experimentaron oprobios, azotes y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Estuvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Eso es. ¿De qué habla el pasaje? ¿De creyentes? ¿De creyentes? Pero fíjense que si entramos al detalle, hay cosas que no nos gustaría para nosotros. Nosotros queremos ser creyentes de la nueva ola. ¿Cómo? Bien, todo bien. Esto no es una enseñanza fatalista. Esto es lo que puede encontrarse el creyente en la vida. Dice 36. Otros experimentaron vituperios y azotes. Ya miramos el tipo de azotes. Y a más de estos, prisiones y cárceles. También fueron privados de la libertad. Pero miren lo bonito, porque bueno, una cárcel, aunque grave, terrible, estar encerrado es terrible, y con malos peor. Fueron apedreados. ¿Cuál es la acción de apedrear? Tirar piedra, ¿cierto? Fueron aserrados. ¿Cuál es la acción de aserrar? Cortados, ¿cierto? Puestos a prueba. ¿Cómo es que son puestos a prueba? Sencillo. Niegue al Señor Yeshua y lo dejó ir. Y le muestran el machete. Si usted niega al Señor Yeshua, le dejo el otro brazo. Así es. ¿Qué cree que es lo que hacen hoy? Todas esas posiciones de ISIS. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pobres, angustiados, maltratados. Esa referencia puntualiza que escasa ropa, solo lo necesario y vistiéndose con lo que puede, ¿cierto? Muy bien.
Sigamos. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mire cómo vamos hilando. Estamos contextualizando, ¿no? Estamos dando un panorama de las cosas que sucedieron y que podrán suceder. Y que se vuelven de refrigerio cuando yo tengo problemas mínimos en mi vida. Porque nuestros problemas comparados con estos, ¿en qué se vuelven? ¿En qué se vuelven? En nada. En nada. Entonces, miremos, la palabra paciencia se traduce, o más bien viene del griego 5278, ya después de esa raíz, implica quedarse bajo. ¿Sí? La primera referencia es griego 5281, ¿cierto? Pero viene de esa raíz 5278, que es quedarse bajo. ¿Bajo qué? Cobertura, ¿cierto? Paciencia bajo. Tiene que ver con resistencia. Allá apunta a la paciencia, resistencia. O sea, en medio de una situación, resistir. En medio de una acción mala, resistir. O aguante alegre. Increíble, ¿no? La paciencia tiene que ver con aguantar, pero alegremente. Fíjense que Santiago la tiene clara y es coherente en lo que dice. Aguanten, pero alegremente. Estén contentos, ¿cierto? Dice porque siempre hay una esperanza, o esperanza. Dice, constancia, o sea, de continuidad. Constancia, paciencia, perseverancia, perseverar. Ahí apunta la definición de paciencia. Así que cuando usted dice, Dios, dame paciencia, ojo lo que está pidiendo. Ojo lo que está pidiendo. Porque viene una prueba y tiene que usted aguantar o resistir con alegría. Con alegría, ¿se entiende? Romanos capítulo 5, versículo del 3 al 4. A ver, Jenny Buitrago. 5 del 3 y 4. Don Paulo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce la paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Se dan cuenta cómo aclara? ¿Y cómo apunta lo que es? No solo esto, sino que también nos gloriamos. Damos gracias, ¿cierto? Glorificamos al Señor. ¿Pero en qué? En las tribulaciones. En las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, ese aguantar, ese resistir alegremente. ¿Sabe qué produce la paciencia? Poder identificar en qué bando está usted. ¿Se ha escuchado personas? No, es que yo cuando voy a la congregación me empieza a ir mal. Me empieza a ir mal. Entonces yo creo que es que eso no es de Dios. Está siendo probado. ¿Ah? ¿Y qué tal si más bien mira como debería hacerlo? Y es que Dios quiere probar si usted está sentado ahí para agradar a alguien, o si usted está sentado ahí para agradar al Señor. Porque no se le olvide nunca esto: Dios trae la prueba,
pero junto a la prueba siempre hay una puerta. Siempre hay una puerta por el cual podemos salir. ¿Sí? Entonces, eso es. Yo he escuchado, no, es que yo no voy a, me empieza a ir mal, me roban, ¿sí? En el trabajo me va mal. Y yo diría, de pronto, sí, claro, porque no ve que es una vida que se le está quitando al diablo. Y el diablo, ¿para qué se preocupa por los del mundo si los tiene ahí? Él debe preocuparse por los que se les van a escapar. Entonces ahí sí posiblemente manda enfermedad, porque también puede. O desarrolla una prueba, una angustia. Ahí debemos tener. Claro. Produce paciencia. Y la paciencia, ¿qué? Prueba, ¿cierto? Y la prueba, esperanza. ¿Entendemos la relación de ideas? En medio de la paciencia existe la prueba, o yo voy pasando por la prueba, pero esa prueba también me produce o me debería producir esperanza. Algo así, si se quiere, como la mentalidad del vendedor. Hoy nos va mal, pero yo espero que mañana recupere lo de hoy. El vendedor que no piensa así está en el lugar equivocado. Es una referencia a la vida, porque nosotros deberíamos tener esa esperanza. Sí, estamos en una prueba, hoy estamos en la mala, pero mañana Dios me librará, me sacará y estaremos en mejor condición. Y que esa prueba me permita reflexionar sobre mi vida y hacerme muchas preguntas. ¿Por qué y para qué Dios? ¿Por qué y para qué Dios? Corintios, segunda, 4 del 17 al 18. Vamos allá. A ver, ¿qué dice mi hermana Alba? Por favor, lea. Al 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso es, pensemos en eso también. Continuamente pensemos en eso. Dice, porque esta, oído, leve tribulación, le baja el nivel a la situación, ¿cierto? Porque esta leve tribulación momentánea y le da tiempo, le coloca un tiempo, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, o sea, esa acción, ¿cierto?, de querer glorificar al Señor. Debería ser así, ¿cierto? No mirando nosotros las cosas que se ven, y es que ahí es donde generalmente colocamos nuestra atención, en lo que se ve, en lo que se ve, lo material, la falta de dinero, la enfermedad que se evidencia, la llaga en mi cuerpo, ¿sí?, el dolor que florece, todo lo que se ve, la falta de lo que sea, la falta de lo que sea. Pero ahí recomienda que no coloquemos nuestros ojos ahí, sino en las cosas que no se ven. ¿Cuáles son esas cosas que no se ven?
las proclamadas por el Señor, las bendiciones que ya tenemos por seguirle, el estado que tendremos futuro delante de Dios. Allá debemos colocar la eternidad, ¿cierto? Pues las cosas que se ven son temporales, o sea, momentáneas. El conocimiento es temporal y usted no podrá conocer más de lo que puede, ¿sí? Y cuando se encuentre delante del Señor, su conocimiento, ¿dónde queda? En nada. Ahí el orgullo de conocimiento cae, se vuelve veleidoso, frágil. El dinero, ¿dónde queda? No queda acá. Todo queda acá, ¿cierto? Porque son cosas temporales, pero las que no se ven son eternas. Son eternas. Ahora, ¿queremos de las eternas o de las temporales? Alguno podría decir, Señor, de las eternas, pero dame algo de temporal. ¿No? Muchos pensarían así. Lo que no pensamos es que si yo coloco la prioridad en las eternas, Dios provee las temporales. Añade a las temporales. ¿Se dan cuenta la manera de pensar? Vamos al versículo 4 de Santiago. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Fíjese ahí lo que está diciendo. Tenga la paciencia su obra completa. Es un proceso requerido para moldear el carácter de una persona. ¿Ya? Esa paciencia, esa tribulación, esa situación se requiere para que usted y yo podamos saber de qué estamos hechos. Es necesario. ¿Usted prefiere los trabajos de la universidad que estar acá? ¿O usted cuadra todo, cierto, para venir acá y estar delante de Dios? No porque yo sea Dios, sino porque lo que hablamos acá es pertinente a las cosas de Dios. ¿Sí? Ahí está la situación. ¿Usted le ora al Señor en esas condiciones? Es un proceso requerido para moldear el carácter de una persona. A eso apunta esa prueba o esa paciencia que debemos tener. Ahora, lo peor que puede suceder es que nos metamos en pruebas y salgamos igual. ¿Ya? Estuvimos enfermos, salimos y decimos, ay, gracias a Dios, pero a ver, cada situación de enfermedad estamos a un paso de no estar acá. Que porque la ciencia ha aumentado no nos morimos de gripa, ¿o no? Pero antes se moría la gente de gripa. Ahora cuántos virus, cuántas cosas no hay que ni sabemos. Entonces tengamos en cuenta eso. Para que seáis perfectos y cabales. Fíjese que esa situación va amarrada a esta. La condición de que nosotros podamos ser perfectos delante de Dios, pero también delante de las personas. Una manera de comportamiento adecuado. No podemos dar una cara aquí y otra afuera. Tenemos que ser transparentes. Lo decía el rabino hoy, ¿no? Lo decía el rabino hoy. Entonces, y cabales, ¿y cabal a qué apunta? Ahí está la definición. Dice completo en toda parte, perfectamente sano, tanto en su cuerpo como en la situación mental. Eso es estar cabal, perfectos y cabales.
todo completo, íntegro y perfectamente sano. Y entonces los que estamos enfermos, pues nada, eso es normal, enfermarnos, ¿cierto? Pero debe ser una situación para pedirle al Señor. Vamos a Mateo 5:48. ¿Qué dice Mateo 5:48? A ver, Vanessa, 5:48. Después vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso. Fíjense que este versículo ya lo hemos tocado muchas veces. Pero cuando decimos sed pues vosotros perfectos, implica esto: saber comportarnos y saber mantenernos en toda relación y situación, ¿cierto? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces coloca muy alto el estándar. Y podríamos decir, entonces la Biblia se equivocó. Si está ahí es porque podemos conducir nuestros pasos hacia allá, Para la perfección. a través de la reflexión diaria, autoanálisis, decir en qué estoy fallando, por qué cuando me mira la gente hace uy. Hay gente que hace eso. ¿Se ha visto en las empresas? ¿Sí? Viene alguien y dice, no, pasémonos al otro lado. Y uno dice, ¿por qué? Es que viene aquel o aquella. ¿Será tal el caso que por no saludar se cambian de seda? ¿Sí? Pero de todas maneras, acá en el estudio de la Torá ya viene un cambio más progresivo en nosotros, que Dios ayudamos cuando estamos en la... Claro, por la misericordia de Dios vamos Porque subiendo peldaños. Más entendimiento de la palabra. Vamos subiendo peldaños, ¿sí? Y no podemos echar atrás, o en saco roto lo que aprendimos. Eso nos permite retomar y impulsar y reflexionar sobre lo que sabíamos antes para llegar a una verdad, que es la que tenemos o manejamos hoy. No somos muchos, pero somos privilegiados. El Señor quiere que usted y yo estemos acá. ¿Sabía? ¿Cuántas invitaciones quiere? ¿Cuántas invitaciones quiere? Una. Entonces aceptémosla y desarrollemos crecimiento espiritual, pero también material, ¿cierto? Ahí está, sin que os falte cosa alguna, porque ahí apunta. Y esto tiene que ver ¿con qué tiene que ver esta frase? ¿Con la abundancia? No, tiene que ver con lo necesario, con lo requerido para poder vivir, ¿sí? Aunque más adelante tocaremos la riqueza, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no recibimos riqueza y otros sí? Ya lo hemos dicho, posiblemente no estoy preparado para manejar esa riqueza. Posiblemente. O la riqueza me vuelve orgulloso. Y lo peor que puede pasar es un siervo de Dios orgulloso. No podría meditar uno en eso. ¿Qué tal todos con X5 aquí afuera? No se puede andar Pero fíjese que muchos se rieron de alegría. ¡Ah, Señor! Eso es un anhelo. Ahí hay orgullo. Y no tenemos nada todavía. ¿Se dan cuenta? Una X5 es una camioneta
de la BM, ¿cierto? El BMW. Sí, es una muy buena camioneta. Entonces, bueno, ojo, o sea, un pequeño ejercicio de contextualización. ¿Dónde está el orgullo? De pronto Dios quiere que lo tenga ahí quieto, porque si tiene mucho, empieza a sacar pecho como cualquier gallo fino. Entonces, ¿qué hay que pedir? Sabiduría. Muy bien, sabiduría. Ya lo miramos, ¿cierto? Él provee como Él cree necesario. Fíjense que esto es clave. Él provee como Él cree necesario, no como usted quiere que le provea. Y eso lo debemos tener absolutamente claro. Bendito sea el Señor, no nos hemos acostado sin una comida. Y si alguien se acuesta sin una comida, me dice, porque para eso estamos puestos. Adelantamos el mercado. Eso, adelantamos el mercado. Para esa es la propuesta. Señora. ¿Qué pasó? Sí. Lo hacen conmigo. Sí. Perfecto. Al final hablamos de eso, pero es verdad. Y debemos tener claro, no nos sabe con la necesidad que vive el hermano, y nosotros sí queremos y debemos saber, porque la Biblia nos lo enseña. Nos lo enseña. Entonces, ahí no hay nada que hacer sino decir, por pena no se debe pasar. Gálatas capítulo 6. Oh, Gálatas insensatos. Gálatas capítulo 6. Versículo 9 y 10. A ver, don Luis, léase ese 6 del 9 al 10. ¿Qué dice? Y esto es para puntualizar lo que estamos diciendo. Gálatas capítulo 6, versículo 9 al 10. ¿Qué dice? No me cansé de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no es mañana. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Eso es. Fíjense que ahí hay algo importante para resaltar. Dice que no nos cansemos de hacer el bien, que continuamente lo estemos haciendo. Pero fíjense que no solo aborda a los de acá. Hay una referencia que dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, ¿sí? Pero mayormente a los de la familia de la fe. Así que entre nosotros nos debemos ayudar. ¿Es claro? Pero también debemos ayudar a los de afuera. Ahora, la situación es esta. Si hay alguien de afuera con la misma circunstancia o acción o motivo que el de acá, ¿qué hacemos? Primero el de acá. Nada que hacer. Primero el de acá. ¿Sabemos eso? Claro, eso lo está diciendo ahí. ¿Sí? Entonces, eso debemos pensar. Hay que hacer continuamente. No nos cansemos. Eso quiere decir no mostrar fatiga. Dejar de pensar en lo que nos ha enseñado el mundo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si queda algo, es para mí. ¿Cierto? Así debería ser. No nos cansemos, pues. Continuemos. Vamos al versículo 5 de Santiago.
¿Cuál es la propuesta de Santiago 5? A ver, Gabriela. ¿Qué dice versículo 5 en su Biblia? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala al Señor, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dado. Eso es. Claro, ¿sí o no? Ya se había adelantado Javier. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala al Señor, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Entonces, sabiduría apunta a esto desde el concepto de una enciclopedia: conducta sensata en la vida y en los negocios. Ahora, ¿a qué atribuye la sensatez? ¿Cómo sería una conducta sensata? Coherente, ¿cierto? Medida, justa, equilibrada. La sabiduría apunta a saber actuar, ¿cierto?, con buena apropiación de su conocimiento, saber utilizar su conocimiento. Eso es sabiduría. Entonces, conducta sensata en la vida y en los negocios. Fíjense que hasta la propuesta del diccionario enciclopédico Time Life, ¿sí se dice así? Si no, me perdonan. ¿Qué dice? Dice que debe ser aplicada a nuestra vida y a nuestros negocios. ¿Por qué nos va mal en los negocios? Porque no somos sabios. Porque no meditamos sobre ellos, porque no hacemos una línea de tiempo ni hacemos un estudio adecuado de lo que hacemos. Por eso es que se nos caen los negocios. ¿Qué negocio es malo? Ninguno. El malo es uno que no lo sabe hacer, Se hace algo que no tiene toda que no tiene sabiduría, ¿cierto? Pero nosotros ya deberíamos estar pensando todos en negocios. Bueno, de hecho ya todos pensamos, hay que es como actuar, ¿no? Aunque hacerlo con medida. Ojo. Segundo, conocimiento sólido en ciencias, letras o artes. ¿Y por qué será importante eso? Las ciencias, las letras y las artes. Pues porque soportan toda la condición de actuar. Las ciencias son importantes. 2 más 2, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve saber que 2 más 2 es 4? Para todo. Para todo. Jocosamente digo el debe, el haber y el cuánto debe haber. Ya, sencillo. Allá se ríe William y Jenny. Mentalidad de administrador, ¿no? Y funciona. Entonces hay que tener. Tercero, conocimiento, noticias. O sea, ahí es donde apunta. Si tenemos falta de sabiduría, pidámosla, porque realmente la necesitamos. Y dice, pídala a Elohim, el cual da a todos abundantemente, porque Él no es mezquino, y sin reproche. Y fíjense la palabra reproche, ¿a dónde apunta? Ayúdeme, Cris. Reproche. Del griego 36, del griego 36, 81, difamar, atacar, molestar, acusar, injurir, oprobio, reconvenir, reprochar, reproche, vituperar, vituperio. Ahí, eso es reproche. O sea, las palabras tienen un tinte de negativo, ¿cierto? Difamar. Pero mire el origen o el principio. Reproche.
Paola. Reproche. Originalmente comportarse de una manera juvenil e inmadura. La palabra describe a los jovencitos que se hacen burla, se fastidian y se insultan entre ellos mismos. Después, la palabra llegó a significar mofa, ridículo, regaño, ofensa y el uso enojoso y sarcástico de palabras. Eso es. Es un comentario Kadosh, ¿cierto? De la Biblia de Kadosh. Pero fíjense que nos dice el origen, que era algo que estaba frecuente en los jovencitos. O sea, eso carece de madurez. ¿Se dan cuenta? Carece de madurez. Reproche por todo, pero es lo que generalmente le hacemos al Señor, reproches. Y dice, al final, después la palabra llegó a significar burla, ¿cierto? Mofa, regaño, una ofensa, y el uso enojoso y sarcástico de la palabra. Entonces, ahí es donde está. El Señor lo da todo abundantemente y no se vale del reproche, porque Él es perfecto, pero Él sabe a quién le da. ¿Está bien? Él sabe a quién le da y cuánto le da, o si no le da, porque es Dios y primero quiere verlo sano y bueno antes que destrozado por cualquier situación. Esa es la medida de Dios. Meditemos en eso. Primer libro de Reyes 3. Primer libro de Reyes 3, versículo del 7 al 10. A ver, Isaac, ¿qué dice? Ahora pues, Jehová, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, pues yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Eso es. ¿Qué es lo que está pidiendo Salomón? Sabiduría. La manera de obrar en su vida y en sus negocios. Y los negocios del rey tienen que ver con gobernar a ese pueblo. Entonces Salomón lo que le pide al Señor es eso. Pero fíjese que el Señor medita en las palabras del rey. Y el versículo 10 dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Porque cualquiera que hubiera pedido lo que usted y yo estaríamos pensando, riqueza, aunque hoy como conocemos el escrito, digamos, Señor, danos sabiduría, porque de la sabiduría produce el dinero. ¿Esto es sabio? Posiblemente no le dé sabiduría, porque usted pide sabiduría para lograr riquezas, no para obrar conforme a las palabras del Señor. ¿Sí? Rectamente, comportarse rectamente en los caminos de Dios, que era lo que estaba pidiendo Salomón. ¿Y qué dice el Señor? Y le dijo Elohim, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, porque ese también es la angustia del hombre, ¿cierto? La muerte. Y ya hablamos de la muerte al principio. Todo el mundo le teme a la muerte, menos Pablo. Dice, no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas.
las dos cosas importantes de esta vida: largura de días y mucha abundancia en riqueza. Ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. El Señor le está hablando a un rey. Dice: he aquí lo he hecho conforme a tu palabra, he aquí te he dado corazón sabio y entendido. No es que el Señor haya hecho lo que Salomón quisiera, sino que vio íntegramente la petición del joven, de Salomón. Entre otras cosas, entre más jóvenes, más puros, ¿no sabían? Cuando la gente es joven y es un joven creyente, anhela seguir al Señor. Pero cuando se va entrando en años, hay otras cosas que le empiezan a importar más, ¿cierto?, que el Señor. Y cuando se es joven dicen: doy todo por ti, Señor. Pero cuando se es ya quizás casado, con hijos, se empieza a pensar diferente. Debería ser todo lo contrario. Entre más años, más sabio. Pero realmente entre más años, más necio. Más necio. Porque vemos otras importancias en nuestras vidas, otras prioridades. Triste, ¿no? Y dejamos de depender del Dios Altísimo. Del Dios Altísimo. No se trata de sabiduría para incrementar el orgullo. Se trata de sabiduría para hacer el proceso correcto delante del Señor. Y ya vimos que lo material viene con la bendición, ¿cierto? Versículo 6. Vamos al versículo 6. A ver, ¿qué dice Lisbeth? El versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Eso es. Pero pida con fe, y aparece esta palabra, fe. Entonces la definición de esta palabra es del griego 4102, que se lee pistis, ¿cierto? Eso, del 3982, y es persuasión, credibilidad, moralmente convicción, de verdad religión, o la veracidad de Dios o de un maestro religioso, especialmente, oído, confianza en Yeshua para salvación. Ahí decía Jesús, pero yo lo cambié a Yeshua, ¿cierto? Abstractamente, constancia en tal profesión, por extensión el sistema de verdad religiosa, evangelio en sí mismo, fe, fidelidad, fiel y gracia, ¿cierto? Eso apunta la definición griega. ¿Qué hacemos con la definición hebrea? Lea, Laura. Emuná, femenino, del hebreo 52, literalmente firmeza, figuración de seguridad, moralmente fidelidad, fe, fidelidad, fiel, mente, firme, mente, honradez, lealtad, señal, veracidad. Ok, fíjese que aquí la definición es, por eso la definición hebrea es tan buena, porque va al grano, tiene que ver con la verdad. Entonces, ¿cómo tengo fe sabiendo que su significado es verdad? ¿Verdad en qué? Si tengo fe. ¿Cómo aplicas esos dos conceptos entre fe y verdad? Sencillo, porque su fe no está sustentada en mentiras, su fe está sustentada en verdad.
¿sí? En la verdad o en las verdades del Señor. Entonces se vuelve poderosa, firmeza, seguridad, fidelidad, fe, fidelidad, fielmente o firmemente, honradez, leal o lealtad, reinar, veraz y verdad. Ahí apunta la definición del hebreo, que es contundente. ¿Sí? Sigamos. No dudando, yendo hacia atrás y hacia adelante, debatiéndose entre el creer y el no creer, como quien quiere o no quiere la situación, hoy sí, mañana no. No, venga, sea serio o sea seria. Si usted dice sí, que sea así, pero no cambiemos de rollo cada que pues decidimos hacer cosas, ¿cierto? Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante, y mire la comparación, el Señor enseña de una manera increíble, a ondas de mar. Realmente la definición es olas de mar, ¿cierto? Romanos 4:20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Elohim, sino que se fortaleció en fe, dando gracias a Elohim, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Sí? Entonces ahí está nuestra firmeza, ahí está nuestro fundamento en verdad, porque lo prometió el Señor. ¿Sí? Y si Él lo prometió, ciertamente lo hará. Ya, vamos. Onda, la definición: ondear o rebosar sobre, oleada de mar, ¿sí? Ola o onda. Entonces fíjense que esta situación que presenta el Señor es para esas personas que son inconstantes, no es que, a ver, hay que decirlo acá, que están hoy acá y mañana no, porque cualquier movimiento del viento los mueve, ¿sí? Y hay problemas con esas personas, ya vamos a decir por qué. No piense, pues, quien tal haga, versículo 7 de Santiago, que recibirá cosa alguna del Señor. Fíjense que ahí está hablando duro. Quien anda moviéndose como veletas para allá y para acá, seguramente no va a recibir cosa alguna del Señor. Ese galardón, ese regalo, no se va a presentar, porque Dios quiere personas firmes, constantes y entregadas. La razón es esta. Esto habla a aquellas personas que se dejan mover por las doctrinas bien elaboradas, inclusive, porque no hay una doctrina. Si una doctrina es mal elaborada de entrada, todo el mundo dice no. Pero lo interesante es validar las cosas a través de la razón y la palabra para poder decirle sí. Eso quiere decir. Entonces los va a dejar. Pues se constituyen en fornicarios. ¿Cómo así fornicarios? Claro. ¿En qué sentido? Oseas capítulo 1 versículo 2 nos dice esto: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Señor. Eso quiere decir que si yo me dejo llevar por las olas o por el viento, voy a estar fornicando con tendencias, teologías y doctrinas diferentes a la palabra del Señor. Entonces cae en la condición de ser fornicario, porque no tiene unidad de pensamiento, es sensual, le gusta aquí, aquí, aquí y allá, pero no se siente firmemente o se para firmemente en algo, hasta el momento de ¿qué? De no creer en nada.
El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, versículo 8 de Santiago 1. Fíjese que él mismo lo está diciendo. Esa persona que es de doble ánimo, que hoy está, pero que mañana no, ¿qué dice? Es inconstante. Lo está diciendo Santiago y lo avala el Señor. ¿Cómo así? Sí, sencillo. Este hombre nunca va a llegar a ningún lado porque siempre está empezando caminos. Ay, como que era por aquí. Ay, no, este está como mejor. Ay, no, pero este se ve tan chévere. Ay, yo me acomodo mejor acá. Para mí más fácil es acá, porque a veces hacemos las cosas así. Lo que es más fácil para mí y no lo que el Señor quiere. ¿Cómo? La comodidad. La comodidad. Nos gusta estar en nuestro estado de confort. Y dice, pues tiene su lealtad dividida, es verdad, porque escucha tantos, sigue a tantos que ya llega el momento en que no sabe a quién serle leal. Y ojo que el rabino hablaba esta mañana de eso. ¿Sí lo escucharon la mayoría? Bueno, los que lo escucharon digan amén, y los que no, pues ya saben, www, lo buscan. Entonces tienen su lealtad dividida. Ay, es que este sí, ay, es que sí, ay, es que no, coherentes. Lealtad, ahí. Sentimiento de respeto y fidelidad a los propósitos, a los propios principios morales o a los compromisos establecidos hacia alguien. Eso es ser leal. Validar en lo que se compromete, en lo que está. Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y eso se ve a la distancia. Porque empezamos a hacerle coquitos a las cosas. Me gusta aquí, me gusta, ay, me gusta. Segunda carta de Pedro 2:14. ¿Qué dice? Rápidamente, María Eugenia. Rápidamente, María Eugenia. 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar. Se buscan a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Eso. Claro y profundo, directo, como hablan los hombres de Dios. Los ojos llenos de adulterio. ¿Por qué? Porque se fijan en una y otra cosa. No se sacian de pecar, continuamente quieren caminar ahí. Acuérdense, quieren estar en el hoyo, en el hueco del que Dios ya nos ha sacado. ¿Dónde dice? Salmo 5:3. Lo leímos hace un ratito. Versículo 9. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación. Veamos versión K2. ¿Qué dice K2, Cristo? Permitan al hermano en humildes circunstancias jactarse de su alta posición. Eso, acá un poquito mejor, ¿no? Permitan al hermano de humildes circunstancias jactarse de una alta posición. ¿En qué? ¿O en quién? Pues sencillo, en el Señor. ¿Qué dice Jeremías, Laura? Jeremías 9, 23 al 24. Así ha dicho Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Al 24, ¿qué? Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová.
que haga misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Yahweh. Así, ahí es donde debe engrandecerse el hermano. No en las riquezas propuestas por el mundo, no señor, sino en la observancia y en el conocimiento del Señor. Dice el versículo 24: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. En eso es que debemos preocuparnos. La alta posición se refiere al lugar que ocupa en el pueblo de Elohim, ¿cierto? No en el mundo, no en el mundo, porque el orgullo del mundo es contraria a la voluntad del Señor, y eso debe ser claro y puntual. Primero de Samuel 2:8. A ver, ¿qué dice Alison? Y ya, así de sencillo. El Señor da la posición a quien Él quiere. Y eso debemos pensarlo siempre. Quien está arriba es porque Dios, ¿qué? Lo ha querido. Y ya, sencillo. Y si estamos abajo es porque Dios quiere que estemos abajo. Si vamos en la mitad, nada que hacer. Pero nunca se le olvide que usted y yo estamos puestos para ser cabeza y no cola. ¿Listo? Porque también es promesa de Dios. Así que continuemos. Versículo 10 y de paso el 11. ¿Qué dice Liz? Pero él es rico en sus humillaciones, porque él pasará como la flor de la hierba. Santiago 11:11, porque cuando sale el sol con calor abrasado, la hierba se seca, su flor se cae y parece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas las empresas. Ok, entonces la clave es pero el que es rico, ¿cierto? ¿Rico de qué manera? El rico orgulloso, ¿no? Ese que tiene su fuerza y su gloria en las riquezas, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. ¿Cómo es? Ahí aclara, porque cuando sale el sol con el calor abrasador, la hierba se seca. Hasta ahí llegó la preciosa flor, porque no hay agua, ¿cierto?, sobre esa flor. Su flor se cae y perece su hermosura. Me parece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. El rico que no observa, ni cuida, ni está pendiente de su corazón, ¿sí? Hay que tener cuidado. Ahí está. ¿Qué dice? Sí, versión. ¿Qué dice esta versión? Léala, Susana. Pero el hermano rico se acerca de ser humillado, ya que como una flor silvestre pasará, así como el sol colocará y seca la planta para que la flor caiga y su belleza sea destruida. Así también la persona rica se marchitará en todo el tiempo. Ok, entonces aclara un poquito más. ¿Listos? Ahí apunta nuestra riqueza, Filipenses 2, 5 y 8. ¿Qué dice don Luis? ¿Qué dice don Luis?
hablando de cosas que dejar. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también el Mesías Yeshua, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Ese es el ejemplo. Y si Él, siendo lo que es, lo hizo, ¿usted qué está pensando de la vida? Esto es para los orgullosos. Meditemos en las palabras de Santiago. Amén. Amén. Vamos a colocarnos en pie. Oremos. Oremos. Cris, una oración final. Puestos en pie todos. Amado Padre nuestro, Señor, te damos gracias por permitirnos hacer la presencia, Señor, gracias por tu misericordia, Señor, porque no hasta mañana, Señor, gracias por tu día santo, Señor, porque permitiste que muchos lo guardaran, Señor. Gracias, Padre eterno, porque tu palabra, Señor, porque tú tienes siempre el control de todas las cosas y como tú dices que estás pendiente de los animales de tu creación, Señor, tú también estás pendiente de nosotros. Gracias por darnos la palabra para nuestro corazón, Señor, para nuestra mente, Señor, ayúdanos a comportarnos fieles a ti, Señor, a ser leales, Señor, verdaderos a tus palabras, Señor, que nos pongamos, Señor, de acuerdo con lo que tú piensas, Señor, y que sigamos tus pisadas, Padre. Gracias, amado Rey, por cada uno de los que estamos acá, Señor, porque has permitido, Señor, has designado, Señor, que podamos ver contigo. Te pedimos, Padre, que toques nuestros corazones, Señor, que nos ayudes a seguirte hasta la muerte, Padre, que sin importar lo que veamos, Señor, o lo que hagan, Señor, siempre tengamos la mirada en el Mesías, Padre. Gracias por tu Hijo amado, Señor, porque no quisimos ser Dios, Señor, sino que se dio una cruz, Señor, para salvarnos, Padre. Gracias por tu amor, tu misericordia, Señor, porque nos das todo, Señor, porque nos podemos mover, porque podemos respirar, Señor, y porque aunque condolencias tenemos, Señor, pues tú tienes misericordia de nosotros, Padre. Colocamos esta noche en tus manos, Señor, la vida del pastor, para que estés cubriéndolo, Señor, a él y a su familia, Señor. Guárdanos a todos nosotros cuando nos vayamos para las casas, Padre. Y te agradecemos, Señor, y que digamos lo que podamos prosperar en tu camino, Padre. Te amo, muchísimas gracias en nombre de tu Hijo amor, Yeshua. Amén. Amén, amén y amén. Muy bien.